Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rodrigo González y el día de hoy vamos a hablar de esta Biblia de estudio, como lo leías en el título, Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Esa es la versión con la que viene esta Biblia de estudio, es la Biblia que la mayoría de las iglesias utilizan, también se utiliza hoy en día la Biblia con el idioma actual, pero mayormente usamos esta Biblia, Reina Valera 1960, por lo menos la mayoría de los evangelistas. Esta Biblia la compramos por Mercado Libre, no es muy accesible que digamos, pero bueno, si querés invertir en una Biblia de estudio, es importante que sepas que esta es muy, pero muy completa, ¿sí? La compramos por Mercado Libre, llegó rápido y como podés ver es muy, pero muy agradable a la vista, ¿sí? Tiene una tapa de cuero bordada y cosida todo en los costados, letras doradas. También podemos tener el borde dorado, como lo pueden ver acá. No sé si hace tornasol o se puede ver. Tiene un borde dorado muy lindo, muy agradable. También tiene uñero, donde podés ver los diferentes libros que tiene la Biblia. Y te los demarca acá en un costadito, ¿sí? Es más práctico para cualquiera. También tiene dos indicadores, dos señaladores. La verdad que es una Biblia muy, pero muy hermosa. Tiene un inconveniente, que es muy difícil conseguirle una funda, ¿sí? Al ser un poco grande, es muy difícil conseguir una funda que vaya con esto. Bien, ahora vamos a verla en su interior. La Biblia comienza con la misma tapa, con lo mismo que tiene la tapa, comienza acá. Biblia de Estudio Teológico. Y en primer lugar nos encontramos con un QR, ¿sí? Ese QR nos lleva a vivelabiblia.com y ahí vas a encontrar diferentes podcasts con enseñanzas referidas a la Biblia y a todo lo que es la Reina Valera 1960. Bien, también encontramos índice, tiene un índice de los 66 libros. Podemos encontrarlo en esta maravillosa Biblia. Mapas, un índice de mapas, tiene cantidad de mapas e incluso en notas de la Biblia tiene mapas también. Tiene abreviaturas, acá también podemos encontrar las abreviaturas que vamos a encontrar dentro de esta Biblia. Cómo usar los recursos para poder estudiar correctamente la Biblia. Y tenemos introducción a la Biblia de Estudio Teológico, ¿sí? Es una guía del lector para la Biblia de Estudio Teológico. Bien, llegamos al Génesis, pero así como en el Génesis tiene mucha información previa, ¿sí? Que nos hace referencia a lo que es el título, el autor, la fecha, y así cada libro, el contexto histórico, la ubicación en el Pentateuco, la organización del libro, los temas centrales del libro, la síntesis de la historia de la salvación, Génesis e historia, Génesis y la ciencia, la lectura de Génesis en el siglo XXI, características literarias y tiene un esquema de todo lo que contiene Génesis. También nos podemos ir al Nuevo Testamento y tienen referencias del autor, porque obviamente hay libros que, por ejemplo, son los evangelios, que no tienen escrito quién fue el autor, pero nos dan referencias de por qué el clero decidió que se llame San Lucas, San Marcos y San Mateo, por ejemplo. Y nos dan un contexto histórico que según cómo escribían se refería a que el escritor era Mateo, Marcos y Lucas. Un ejemplo. También en la Biblia podemos encontrar el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy completo, la verdad que tiene aproximadamente, ya les digo,
7 hojas o 6 hojas y te viene con tablas comparativas, con tabla de qué, fecha por fecha, qué fue lo que pasó antes de la llegada de Jesús y del comienzo de su ministerio. Nos hace referencia a el Imperio Romano y el mundo greco-romano en la época del Nuevo Testamento, cómo colonizaban ciertas ciudades, y como por ejemplo, o ciertos países, como por ejemplo Israel. La teología del Nuevo Testamento, así como teníamos la teología del Antiguo Testamento, acá también nos hace referencia a la teología del Nuevo Testamento y nos comenta la crucifixión de Jesús y demás. La fecha de la crucifixión de Jesús, también con una hoja y media de información de la fecha y datos específicos de lo que es la crucifixión de Jesús. Cómo leer los evangelios, los que por ahí ya hemos leído algunas veces, ya sabemos más o menos cómo leer ciertas cosas, ¿sí? Pero aquel que compra una Biblia de estudio teológico y es la primera vez que lee la Biblia, es importante que lo lea y que sepa cómo interpretar lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, llegamos al Nuevo Testamento y como decía, tiene datos del autor, fecha, tema, propósito y origen y contexto, línea del tiempo, síntesis de la historia de la salvación, análisis literario, temas centrales del libro, ¿sí? Acá podemos ver temas centrales del libro, tablas comparativas, obviamente están en toda la Biblia. En esta Biblia lo que vamos a encontrar, o en las Biblias, en la mayoría de las Biblias de estudio teológico, lo que vamos a encontrar son comentarios debajo de los versículos, ¿sí? En este caso se juntaron 100 teólogos para ponerse de acuerdo en todos los temas. Obviamente no creo que hayan llegado a un acuerdo unánime, porque la Biblia uno la puede interpretar de una manera y otro de otra, pero tiene una sola interpretación, eso nos dice la Biblia. La cuestión es que hay 44.000 comentarios debajo de los versículos, ¿sí? Que nos esclarecen un poquito más o nos aclaran un poquito más el panorama de ciertas cosas que uno no sabe, ¿sí? Entonces te abren un poco más la mente o te enseñan realmente cómo se tomaban ciertas palabras en ese momento, si venía del griego o del hebreo. Hay cosas que tiene también abajo en los comentarios, si venía del griego es cierta palabra, o cómo se utilizaba, o por qué se utilizaba cierta cosa. Te enseña también el contexto, si algo era costumbre en ese momento de utilizarse o de haberse visto en algún lado. Entonces te enseña realmente y te abre mucho el panorama de ciertas cosas que uno, como cristiano común y no siendo teólogo, no las entiende. Entonces cuando vos te vas abajo a los comentarios, vas a entender un poco más toda la Biblia, ¿sí? Esa es la idea de hacer una Biblia de estudio teológico. Bien, también aclarar que estas anotaciones son muchas veces redundantes. En el caso de los evangelios son redundantes, porque los evangelios tienen los 3 lo mismo, o los 4 lo mismo, y son redundantes. Es decir, yo leo en San Mateo lo mismo que en Marcos, y obviamente las anotaciones son muy similares o muy parecidas, ¿sí? Para alguien que leyó la Biblia y ya la estudió muchas veces, la Biblia obviamente no le va a ser tan útil esta Biblia de estudio, porque él ya la estudió, ¿sí? Y los comentarios no le van a servir tanto como a una persona que está recién empezando, ¿sí? Yo creo que esta Biblia de estudio y cualquier Biblia de estudio sirve para aquellos que están empezando en la lectura y por ahí no saben ciertas cosas o ciertos contextos históricos y demás, ¿sí? Decirte también que tiene una letra mediana, legible para cualquier persona joven o hasta cierto punto, pero ya para un anciano no te sirve porque no es una letra grande, legible, ¿sí?
y menos la de los comentarios de abajo. La de los comentarios de abajo es muy chiquitita, así que alguien mayor a quien quieras regalarle esta Biblia, un abuelo o una persona grande, va a ser medio complicado que la pueda leer, ¿sí? Así que tenés que tener en cuenta esto antes de comprarla o querer regalarla a otra persona. Cosas en contra que tiene la Biblia. Una de las cosas en contra que tienen es que si vos la llegás a marcar como cualquier Biblia con marcador, las hojas son muy finitas, más finitas que la Biblia normal, y lo que va a hacer es que se te trasluce para el otro lado, el fibrón o lo que vos quieras rayarlo. Más si lo agarrás con una lapicera y lo rayás un poco, del otro lado lo vas a notar, ¿sí? Así que a tener en cuenta eso, que esta Biblia no es para andar marcándola ni nada por el estilo, porque las hojas son muy finas. En todos los libros vas a encontrar mapas a color haciéndote referencia de los lugares o de la arquitectura del lugar y demás, mapas a color. También vas a tener las concordancias, vas a tener los comentarios por debajo y los versículos bíblicos originales arriba, ¿sí? Vas a tener también tablas comparativas. Y había otra cosa muy importante que ahora no encuentro ninguna, son anotaciones como por ejemplo esta, que te muestra un barquito ahí, un barco de la época, cómo era y en qué fecha se construía y demás. Bueno, cuando terminamos el Nuevo Testamento nos encontramos con una sección que se llama ayudas, ¿sí? Esto nos va a ayudar obviamente a interpretar correctamente la Biblia. Y uno de ellos es el plan divino para la salvación. Otro es doctrina bíblica, una visión general de lo que es la doctrina bíblica, es decir, la enseñanza bíblica. La interpretación de la Biblia. El canon de la escritura de la Biblia, es decir, cómo se eligieron los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo. La confiabilidad de los manuscritos bíblicos, es decir, qué tan fiables son todos estos escritos bíblicos, y ahí te va refutando todo lo que es del Antiguo Testamento y del Nuevo. La arqueología de la Biblia, es decir, cómo está construida la Biblia, cómo el Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento, cosa muy buena porque en el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías con respecto a Jesucristo. Entonces, es decir, cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, tal y como dice acá. Historia de la salvación en el Antiguo Testamento, acá está lo que decía recién, la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, y cómo se preparó el camino para Cristo, ¿sí? Dice preparar el camino para Cristo. Voy cerrando y acá por último vamos a encontrar todos los que son las concordancias, ¿sí? Concordancias, palabras, ciertos tipos de palabra y con su significado al costado. Podemos encontrar mapas a color con un estilo tipo papel fotográfico diferente a lo que es la Biblia en sí. También tenemos al final de la Biblia unas par de hojas en blanco para que podamos hacer anotaciones. La verdad, señores, es que hemos visto muchos videos referidos a la Biblia que hacen comparaciones con la Biblia Vida Plena o con la de John MacArthur, y decidimos que nos quedamos con esta porque la mayoría de los comentarios decía que esta era mucho más completa, pero que sabemos que todas las Biblias de estudio a las que puedas acceder tienen una información muy buena y seguramente te van a abrir un poco el panorama. También sabemos que el Espíritu Santo tiene que guiarnos cuando vamos a leer la Biblia, pero es bueno tener ciertos datos que nos abran un poco la cabeza y nos enseñen, ¿sí? No sabemos todo, sino que por eso encontramos esta Biblia
y dijimos, vamos a aprender un poco más. Desde ya, muchas gracias por verme. Te invito a ver todos los otros videos que tengo. Esta era una review de esta Biblia maravillosa. Yo te agradezco muchísimo por haber permanecido hasta ahora. Y nos vemos la próxima. Suscríbete, dale me gusta y vamos a seguir creciendo juntos.